Este programa no recibe comisiones millonarias de ningún tipo, se sostiene gracias sobre todo a los oyentes que nos financiáis desde hace 8 temporadas. Y a ellas y a ellos quiero darles las gracias. Tú también puedes echarnos una mano en carnecruda.es. Te aseguro que no te arrepentirás. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Mañueco ha dado entrada a la ultraderecha en un gobierno en España, cediendo en todo lo que Vox quería. En feminismo, inmigración y memoria democrática. El presidente de Castilla y León tenía la necesidad imperiosa de ser investido para blindarse ante el futuro judicial que le espera. La justicia investiga una presunta trama de financiación ilegal en las primarias en las que salió elegido. El PP autonómico pagó presuntamente 60.000 euros en cuotas atrasadas de afiliados para que estos pudieran votar, y votaron masivamente a Mañueco. Compraron sus votos, presuntamente, claro. Esa fue una de las razones del adelanto electoral que ha cambiado a Ciudadanos por Vox. El presidente no quería que el caso saltara antes de las elecciones. Ahora ha querido evitar que salte antes de ser investido. De ahí que haya vendido su alma al diablo de la ultraderecha, a la que ha entregado principios básicos democráticos. Mañueco ha aceptado una ley de violencia intrafamiliar para diluir la ley de violencia de género, una ley de la concordia para sustituir a la ley de memoria democrática y un proyecto de inmigración ordenada que ni él mismo sabe explicar, pero que es la forma que tiene Vox de criminalizar al migrante pobre. Deslavar la democracia blanqueando a la extrema derecha y la dictadura, ese es el programa de la lavadora que Mañueco ha puesto en marcha a cambio de la limpieza ultra de la camisa del presidente. La España que madruga para frotar las manchas de sangre de la violencia machista, franquista y racista, mientras hacemos prelavado de la corrupción. Así es como hacen la colada. Diluyen las leyes que protegen a las mujeres, a las víctimas del franquismo y a la inmigración en otras leyes de nombre parecido que dejan desvaída la protección de las personas vulnerables. Cambian todo de nombre, no para que todo siga igual, sino para que todo sea como antes. Son la derecha gatoparda, gatopardismo reaccionario. Quieren retroceder en los derechos y libertades conquistados con tanto esfuerzo. Hablan de violencia intrafamiliar para borrar que la violencia de los hombres sobre las mujeres es mucho mayor que la de las mujeres sobre los hombres. Hablan de concordia para borrar que hubo un bando que dio un golpe de Estado, impuso una dictadura de 40 años y aniquiló a parte del otro bando. Y hablan de inmigración ordenada para clasificar a los extranjeros en primera y segunda clase, admisibles o inadmisibles. PP y Vox son un programa de lavado mixto. Vox lava la corrupción del PP, el PP blanquea el franquismo de Vox. Ambos decoloran la democracia. Feijóo no quiere que se le pegue el olor a rancio y no estará hoy en la toma de posesión del primer gobierno del PP con la ultraderecha, pero no tendrá problema en mezclar su ropa porque es la única manera en la que puede gobernar. Las encuestas empiezan a darle como ganador. La lavadora de cerebros también funciona y el gobierno tiene el rojo de la camiseta más deslucido que el payaso del anuncio que no usaba mi color. El partido de Abascal tendrá la vicepresidencia de la Junta, la presidencia de las Cortes castellano-leonesas y 3 consejerías. Por primera vez en democracia, un partido de extrema derecha gobernará en España. Ya no queda nada para que nos podamos librar de la mascarilla en muchos espacios interiores, aunque no bajemos la guardia, que el virus sigue ahí fuera. También, más fuerte que nunca, el virus de la ultraderecha. Se decía que España estaba vacunada contra la aparición de partidos ultras, que el 15M había generado anticuerpos, que aquí no ocurriría lo que veíamos en el resto de Europa. Sin embargo, hace tiempo que presentábamos síntomas como para preocuparnos por nuestra salud democrática. Banderas rojigualdas en los balcones, gente jaleando a la policía enviada a Cataluña por el Prusés. El nacionalismo español tuvo su propio 15M en 2017 y solo un año más tarde
llenaría las urnas en Andalucía. El 2 de diciembre de 2018, un partido hasta entonces residual como Vox irrumpía con 12 diputados en el Parlamento de Sevilla. Se acababa la excepción española ante el auge de la extrema derecha en todo el continente. Algunos se reían de nosotros, pero nunca tiramos la toalla. Lo que nadie esperaba que ocurriera antes de estas elecciones. Ha acabado con 36 años de corrupción socialista y ha espantado de Andalucía al comunismo chavista que representa Pablo Iglesias y compañía. 4 años después, hoy se estrena un gobierno autonómico en Castilla y León del PP con Vox, lo que supone el regreso de la extrema derecha al poder por primera vez desde la transición. Una ultraderecha xenófoba. Se han convertido ustedes en el flautista de Amelín, que convoca a la inmigración ilegal y que importa delincuencia y que genera inseguridad en nuestros barrios. Que no condena el franquismo. Invocando ese régimen criminal, secuestrado por socialistas y comunistas y que llevó a España a la guerra civil. Porque así habla de la República, no de la dictadura. Una ultraderecha antifeminista que niega la violencia de género. Un asesinato de una mujer a manos de un hombre es tan asesinato cuando un hombre muere a manos de una mujer. Tan asesinato cuando una mujer lesbiana asesina a una pareja lesbiana. Una ultraderecha con un discurso de odio que hace lo que siempre hizo la propaganda fascista, llamar fascismo al enemigo. El pueblo español está de ustedes hasta la coronilla y no soporta más. Ni a su Führer, ni a ese adlátere de Dr. Goebbels. Creemos que conocemos a Vox porque no paramos de escuchar sus soflamas en todas partes. Pero el partido de la ultraderecha funciona como un búnker, pone coto a periodistas y guarda celosamente los secretos de su funcionamiento interno. Incluso en eso recuerdan a una dictadura, aunque en realidad son como una empresa. Eso nos viene a contar uno de los muchos periodistas vetados por Vox, Miguel González, veterano de la redacción del diario El País y autor del libro Vox, Sociedad Anónima, el negocio del patriotismo español, publicado por la editorial Península. En un día muy apropiado nos visita Miguel. Crudos días. Crudos días. ¿Qué piensas de la entrada de Vox en un gobierno en España? Bueno, era el objetivo de Abascal, ¿no? Si te das cuenta, tanto en Andalucía como en Madrid, como en Murcia, en comunidades donde Vox tenía la sartén por el mango para permitir que gobernara el PP, pues Vox se aguantó. Quiero decir, se aguantó porque la alternativa era o que gobernara la izquierda o que hubiera repetición de elecciones. Sin embargo, en Castilla y León echó un órdago y le dijo claramente al PP que si no le dejaba entrar en el gobierno iba a ir a repetición de elecciones. Es verdad que Mañueco tenía prisa, como has explicado, tenía varios motivos para tener prisa por constituir el gobierno, pero esta vez Vox estaba dispuesto a jugarlas todas, ¿no? Todas a una. Y eso es porque el objetivo de Abascal claramente era que empecemos a ver a Vox como un partido de gobierno, para que, bueno, pues cuando correspondan las elecciones generales, sea final del 23 o ya enero del 24, cuando digamos cuidado que Vox va a entrar en el gobierno, pues nos puedan decir, bueno, Vox está gobernando en Castilla y León, probablemente en Andalucía, quizá en algún sitio más, y no ha pasado nada, ¿no? Por tanto, Vox puede entrar en Moncloa, que es el único y verdadero objetivo de Abascal. Es decir, si Abascal hubiera pensado que para llegar a la Moncloa era mejor quedarse en la oposición en Castilla y León, se habría quedado en la oposición. Hay un cambio de estrategia también en el discurso, porque veo que se acercan cada vez más a las clases populares y hablan más de lo material, como hace, por ejemplo, la ultraderecha en Francia. Bueno, estamos viendo, ¿no?, la campaña de Marine Le Pen en Francia, en la cual está centrando, está dejando un poco de lado el tema de la inmigración y los temas clásicos, incluso el tema del antieuropeísmo, ¿no? La salida del euro, que era uno de los temas principales de la ultraderecha francesa, lo ha dejado de lado y está yendo a la carestía de la vida, ¿no? Evidentemente lo que llega más a la gente en este momento, porque es lo que todos padecemos. Vox tiene prohibida la asistencia a sus ruedas de prensa y la entrada a su sede. ¿Por qué? Bueno, no quiero personalizar. Me tiene prohibido a mí, pero tiene prohibido a muchísimos periodistas, ¿no? Vox dice que yo no soy periodista, sino que soy activista. Bueno, yo llevo 40 años ejerciendo el periodismo, me licencié en Barcelona
En todos estos años he estado trabajando, estoy en la Asociación de la Prensa, he cubierto alguna guerra. Entonces lo que a mí me llama mucho la atención es que un señor como Ortega Smith decida quién es periodista y quién no lo es, ¿no? Porque yo podría pensar que el señor Ortega Smith es un mal abogado, ¿no?, a la vista del interrogatorio que le hizo al mayor trapero en el juicio del Prusés, ¿no?, que si no hubiera sido por el juez, se le escapa sin declarar lo principal. Pero no se me ocurriría dudar de que es abogado, ¿no? ¿Quién soy yo para decir quién es abogado o no? Pero entonces, cuando un político considera que tiene la capacidad de decidir quién es periodista y quién no, yo creo que esto es muy preocupante, ¿no? Para la democracia de este país, sin duda, como lo es que estén llegando a gobiernos con las propuestas que ponen sobre la mesa. Nada más abrir las páginas de tu libro llama la atención la dedicatoria a los 3.640.063 españoles que el 10 de noviembre de 2019 votaron a Vox, con todo mi respeto y consideración. ¿Qué querías decir con esto? Bueno, lo que quería decir es lo siguiente. Los nacionalistas tienen una estrategia que consiste en que cuando tú criticas cualquier cosa que hagan, inmediatamente se envuelven en la bandera, ¿no? Yo que he vivido en Cataluña durante muchos años, recuerdo cuando se empezó a investigar, digamos, los turbios manejos económicos de Pujol en banca catalana, fíjate si soy mayor, se convocaron grandes manifestaciones en Cataluña convocadas por Pujol porque están atacando a Cataluña, ¿no? Entonces con Vox pasa un poco lo mismo. Si tú criticas a Abascal o criticas a la dirección de Vox, te dicen que estás atacando a sus 3,5 millones largos de votantes, ¿no? Y evidentemente los 3,5 millones largos de votantes de Vox no tienen ninguna responsabilidad sobre lo que haga el señor Abascal o la dirección de su partido, ¿no? Tú dices que lo que ocurre es que muchos de los votantes de Vox no conocen bien al partido, que de hecho si lo conocieran no lo votarían. Hace un mes, una semana antes del Congreso del PP, se celebró el Congreso de la formación de Abascal y no tuvo apenas eco mediático. ¿Por qué? Bueno, no tuvo ningún eco mediático, en realidad. Bueno, es muy curioso porque lo habéis mencionado antes, en la presentación habéis hablado de la España que madruga, ¿no? Que es uno de los eslóganes de Vox. Bueno, Vox hizo su congreso un viernes a las 11 de la mañana, lo cual es una hora un poco rara para que la gente que trabaja pueda seguir ese congreso, ni siquiera por vía telemática, que es como era. A ese congreso asistieron un máximo de 50 personas, es decir, todos ellos cargos públicos o gente que vive de la política. Y por otra parte, en ese congreso decidieron cosas tan, en fin, sorprendentes como acabar con las últimas elecciones internas que había en Vox, que eran las elecciones a los comités provinciales, y sustituir a los comités provinciales elegidos por los afiliados por eso hablo de una empresa, por representantes provinciales, casi yo los llamaría agentes comerciales, designado a dedo por la dirección, ¿no? ¿Cómo funciona Vox? Bueno, Vox funciona como una empresa. Es decir, hay una dirección que está en Madrid y esa dirección es la que toma todas las decisiones. Mira, te voy a contar, por ejemplo, cómo fue elegido, no deja de ser un caso, digo, reciente y demás, cómo fue elegido el señor García Gallardo, el candidato de Vox. El que va a ser vicepresidente de Castilla y León. El que va a ser vicepresidente de Castilla y León a partir de, entiendo... Hoy mismo. Hoy toman posesión. Hoy toman posesión. Bien, pues el señor García Gallardo era un joven abogado, familia de abogados, residente en Burgos. A la altura de junio del año pasado, lo que te voy a contar es lo que cuenta él, no estoy poniendo nada de mi cosecha. Se afilió a Vox. Bueno, entonces en el mes de diciembre entiendo que debieron ver su comportamiento en las redes sociales o alguien lo recomendó, lo llaman a la dirección del partido en Madrid, en lo que yo calificaría como un casting. Entonces allí le hace una serie de entrevistas, entre otras con Abascal, ¿no? Y eso es a principio de diciembre. A final de diciembre, ya hacia la Navidad, Abascal le dice: vente a verme a Murrio, que es el pueblo de Abascal, y pasa el día con él. Y entonces, después de pasar el día con él, Abascal al final le dice: te voy a proponer como candidato al Comité Nacional. Bueno, pues ese relato, que aparte de que ves claramente que es Abascal quien ha elegido a una persona, ese relato incumple los estatutos de Vox, porque según los estatutos de Vox, los candidatos a las elecciones autonómicas municipales
no son propuestos por Abascal, o no deben ser propuestos por Abascal, sino que deben ser propuestos por los comités provinciales. Pero el Comité Provincial de Valladolid, por el que este señor se presentó en la demarcación de Valladolid, difícilmente podía proponer al señor García Gallardo porque no lo conocía de nada. Vivía en Burgos, entre otras razones, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué importancia tiene? Todos los partidos designan, en fin, caen en la práctica del dedazo. Bueno, si tú empiezas incumpliendo tus propios estatutos, pues no sé, cuando tengas poder, hasta qué punto vas a ser muy respetuoso con las normas que nos damos todos, ¿no? El propio Abascal preside el partido sin haber sido votado. Bueno, es una cosa que tampoco se sabe, ¿no? Que es bastante sorprendente que el presidente, el líder del tercer partido de España, no ha sido votado por sus propios afiliados. Voy a intentar sintetizarlo muy rápidamente, ¿no? Bueno, Abascal es votado, evidentemente, en el año 14, por 2 años, 16 y 18, ¿no? Eran mandatos de 2 años. Llega el 19 y entonces dicen, bueno, a partir de ahora el mandato, claro, el 19 es cuando ya empieza a tener poder, ¿no? Cuando el partido ya ha tenido 12 diputados en la elección andaluza y empieza a ver que va a tener poder. Entonces dice, bueno, a partir de ahora el mandato ya no es de 2 años, sino que es de 4. Bien, entonces en marzo de 2020, precisamente el 8 de marzo, ¿no? el día de la mujer, se hace el Congreso de Vox y entonces para poderse presentar necesita el 10% de los avales de los afiliados. Se presenta Abascal y se presenta un dirigente canario de Vox, que además era muy veterano, es más, era amigo de Abascal en su época, que es Carmelo González, ¿no? Bueno, entonces de pronto el comité electoral interno, los avales se hacen telemáticamente, no hay urna. El comité electoral interno dice, el único que ha sacado el 10% de los avales es Abascal. Carmelo González no los ha obtenido. Bien, ¿cuántos avales ha tenido Abascal? Nadie lo sabe, nunca se dijo. ¿Cuántos tuvo Carmelo González? Tampoco se dijo. Simplemente ese comité, en el cual está presente una señora que es Marta Castro, que es la vicesecretaria jurídica, que formaba parte de la propia candidatura de Abascal, es decir, era juez y parte, dice que Abascal es el único que ha tenido los avales. De acuerdo, candidato único. Incluso siendo candidato único, se podía haber presentado. Todos hemos visto cómo Feijóo ha sido el único candidato a la presidencia del Partido Popular y se ha presentado y hemos visto los votos que ha obtenido. Sorprendentemente, Abascal no se quiere presentar para que le vote su propio partido. Y entonces Abascal en el año 2020 es proclamado presidente sin que nadie lo haya votado y sin que nadie sepa cuántos avales tuvo, ¿no? ¿Y en qué sentido también funciona como una empresa, además de esto que nos estás contando? Bueno, pues en muchos sentidos. Por ejemplo, todo el dinero que obtiene Vox en toda España, o por lo menos una parte muy importante de ese dinero, va a la caja central, de la Dirección Nacional que preside Abascal, ¿no? Esto al principio se hacía de una manera, en fin, un poquito, yo diría que como mínimo casi rozaba la legalidad, ¿no? Porque la Dirección Nacional imponía que se ingresaran lo que son las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios para su funcionamiento, que se ingresaran en la caja central. Bueno, a la vista de que podían tener problemas con este funcionamiento, porque lógicamente si yo recibo dinero del Parlamento andaluz o de cualquiera para el funcionamiento del grupo, no es para que se vaya a mantener el aparato de Madrid. Bien, entonces han cambiado el sistema y ahora el sistema consiste en que se firman una serie de convenios por los cuales el grupo parlamentario de Vox en Andalucía o en cualquier ayuntamiento le paga a la dirección del partido los servicios que la dirección del partido le presta. A mí esto me recuerda un poco como las multinacionales, ¿no? Que tienen su sede, por ejemplo, en Irlanda o en otros países se pagan menos impuestos y que, digamos, se llevan todo el dinero de las filiales que tienen en España o en otros países. Entonces, por ejemplo, el año pasado, esto supuso que la dirección del partido ingresó 1 millón de euros de subvenciones obtenidas por grupos municipales y por grupos parlamentarios de Vox en las asambleas autonómicas. Y está todo centralizado. Resulta paradójico que un partido liderado por alguien que nunca ha trabajado en una empresa funcione como eso, como una empresa.
A Abascal nunca le ha hecho falta echar currículos en el sector privado porque desde joven ha recibido buenas paguitas a cargo siempre del erario público. En cuanto a mi sueldo bruto anual, no tengo ningún inconveniente, faltaría más. Es de 82.491,80 euros. Se trata de una retribución excelente, más en estos tiempos. El propio Abascal hablaba así de su sueldazo al frente de una fundación creada por la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre, sin apenas actividad en 2013, época de crisis, paro, desahucios y también de mamandurrias. Todo el mundo tiene claro que no podemos gastar más de lo que ingresamos y que se tienen que terminar los subsidios, las subvenciones y las mamandurrias en general. Aguirre, protectora y conseguidora de empleo para Santiago Abascal antes de que abandonara el PP para saltar a Vox. No le salió mal el cambio porque Abascal pasó de ganar unos 80.000 euros anuales en un chiringuito de la Comunidad de Madrid creado para él a ponerse 6.000 euros al mes como presidente de un partido que entonces era minúsculo, como recuerdas en tu libro, Miguel. ¿Cómo ese partido minúsculo se convierte en un partido tan grande? ¿Cómo crece? Bueno, ese partido minúsculo, a mí muchas veces me preguntan, bueno, ¿cómo pudo aguantar Vox, ¿no? Desde el año, se funda en 2013 con un objetivo muy claro que es conseguir un escaño para Alejo Vidal Quadras en las elecciones del año 2014, el Parlamento Europeo. Bueno, no consigue el escaño, se funda con 1 millón de euros de un grupo iraní, el Consejo de la Resistencia de Irán, también llamado Mujahidín del Pueblo, y bueno, cuando no consigue el escaño, se agota el 1 millón de euros y Vidal Quadras se va, rompe con el partido y se queda con él Abascal. Y entonces Abascal está aguantando, digamos, desde el año final de 2014 hasta 2018, que hemos dicho las elecciones andaluzas. Hombre, es verdad que, como han mencionado, aguantando con un sueldo bruto mensual de 6.137 euros, se aguanta bastante bien, ¿no? Pero el partido cada vez tiene peores resultados, ¿no? En todas esas elecciones. Tiene muy malos resultados, pero muy buenos ingresos. Es decir, en el año 2018, te estoy hablando de memoria, pero en el año 2018, cuando todavía Vox no es nada, tiene 500.000 de ingresos de donaciones. Y en el año 2019 tiene 1.200.000 euros en donaciones, ¿no? Curiosamente, eso ha caído hasta el punto de que el año pasado solo tuvo 187.000 euros en donaciones. Es decir, cuando ya es el tercer partido de España, esas donaciones desaparecen de golpe, ¿no? Mientras que cuando era extraparlamentario recibía donativo y donaciones a expuertas. ¿De dónde? Bueno, es absolutamente opaco, con lo cual es imposible saberlo. Sabemos que el primer millón, porque eso está reconocido, $1 millón, viene de la oposición iraní. ¿Por qué tiene interés en invertir aquí, en la ultraderecha española? Bueno, lo que explica Vidal Quadras, yo no tengo otra explicación, y parece que puede tener sentido, es esta oposición iraní, que es una oposición que en principio participa en la revolución iraní del 79 y luego acaba rompiendo con el régimen de los ayatolás, estaba incluida en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado americano. Y entonces ellos, que además tienen un exilio, entre ellos gente muy potente, porque esta no es una oposición, digamos, de descamisados, ¿no? Ahí parte de lo que era la burguesía iraní, ¿no? Entonces, ellos hacen de lobby y Vidal Quadras, que es vicepresidente del Parlamento Europeo durante una década, pues les apoya. Y les apoya en ese objetivo que acaban consiguiendo, que es salir de la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado. Lo cual es muy importante, porque si tú vas a Estados Unidos o pretendes hacer algo en Estados Unidos, si estás en esa lista negra, lo tienes muy mal. Entonces, Vidal Quadras lo explica como un agradecimiento a él personal, puesto que les ha ayudado precisamente para que pueda seguir en el Parlamento Europeo, en el que lleva una década defendiendo sus intereses. A partir de ese momento ya todo es absolutamente opaco, ¿no?
Sabemos que hay donaciones de la Fundación Francisco Franco, porque está reconocido, por lo menos a título individual, por algunos de sus miembros. Y luego lo que sí nos puede hacer pensar es decir, oye, ¿y por qué de pronto pasan de recibir 1.200.000 euros en donaciones a solo recibir el año pasado 187.000 euros? Bueno, pues ahí puede haber un motivo. Por ejemplo, que cuando tú empiezas a recibir subvenciones públicas, tus cuentas son fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, cosa que en la época en que era un grupo extraparlamentario, el Tribunal de Cuentas no se preocupaba de ellos, ¿no? Así que no podemos saber si hay grandes empresarios detrás de la financiación inicial de Vox. Bueno, lo que sí podemos saber, porque se ha sabido en investigaciones periodísticas, es que uno de los grupos que yo diría que sería, ¿cómo lo llamaríamos? El ama de cría de Vox, ¿no? Que es Hazte Oír, ¿no? Que es el lobby integrista. Este grupo sí que recibió, para organizar en el año 2012 el Congreso Mundial de la Familia en Madrid, de la familia natural, como le llaman ellos, ¿no? Que la hombre y mujer es la única familia que puede existir. Las demás son antinaturales. Las demás son contra natura, ¿no? Según su propia definición. Pero digo, ahí reciben dinero de grandes fortunas, ¿no? Y Hazte Oír a lo largo de los años reciben muchísimo dinero. Además tiene un brazo internacional, que es Citizen Go. Y en ese brazo internacional se sientan, pues por ejemplo, algún oligarca ruso, ¿no? Y también algunos americanos, ¿no? Y también americanos, sí, digamos lo mejor de cada casa. ¿Y la relación entre Hazte Oír y Vox está probada? Bueno, digamos, la relación de Hazte Oír y Vox, digamos, lo que no está probado es que haya una financiación de Vox por parte de Hazte Oír. Por lo menos no una financiación directa. Pero sí que hay una financiación indirecta, por ejemplo, y eso es algo que en Estados Unidos está regulado, ¿no? En Estados Unidos hay los llamados, te hablo de memoria, comités de acción política, ¿no? Digamos, son lobbies que en un momento determinado hacen campaña en favor o en contra de un candidato. Y esto está pues fiscalizado, igual que está fiscalizada la financiación de los partidos. Hazte Oír ha hecho campañas a favor de Vox y sobre todo campaña en contra de los rivales de Vox, ¿no? Y evidentemente al margen de cualquier control ni del Tribunal de Cuentas ni de la ley de financiación de partidos, ¿no? Y en esa relación de Vox con oligarcas ultranacionalistas, tanto rusos como estadounidenses, ¿eso le une al partido con Putin o con Trump? ¿Tienen algo que ver? Bueno, con Trump es evidente, ¿no? Con Trump es evidente. Con Putin lo que ocurre es, primero yo diría, Putin y Vox pertenecen a la misma familia, que es la familia ultranacionalista, ¿no? Y luego un ultranacionalismo, porque hay un ultranacionalismo laico, que podría ser el de Marine Le Pen, por ejemplo, que no tiene nada en contra, por ejemplo, de los matrimonios homosexuales. Y luego hay un ultranacionalismo integrista. En el caso de Putin, lógicamente no es católico, sino que es ortodoxo, pero con el apoyo, ¿no?, de los sectores más integristas de la Iglesia Ortodoxa rusa. Entonces, por ejemplo, Putin ha dicho que mientras él sea presidente no habrá matrimonio homosexual en Rusia, o tiene una ley de violencia intrafamiliar en la cual despenalizó, digamos, los maridos que peguen a sus mujeres siempre y cuando no le causen lesiones ni sean reincidentes. Y luego en la relación de Vox con Putin, yo creo que lo que se produce es como una especie de desfase temporal, ¿no? Hay un momento, precisamente en torno a las elecciones andaluzas, a final del 18, en el cual se empieza a preparar una entrevista de Abascal con Putin, de la misma manera que la había tenido Le Pen o Salvini. Putin está interesado en conocer a Abascal. Y en el último momento, él mismo reconoce que da marcha atrás en esa entrevista. Él dice por prudencia, ¿no? Bueno, esa prudencia tiene un sentido, si quieres, que es que en ese momento se está acercando ya a los ultraconservadores polacos como nuevos socios en lugar de los Le Pen y Salvini, y sabe que si se quiere acercar a los polacos no puede tener buenas migas con Putin, ¿no? Entre los vínculos que tiene la organización que preside Abascal está también esa enigmática organización llamada El Yunque.
Organizados en células estancas y adoptando apodos para que ni siquiera sus compañeros conozcan su verdadera identidad, los yunquistas elaboraron una liturgia propia inspirada en la masonería, de cuya ideología liberal abominan. En la ceremonia de ingreso, los neófitos se comprometen a cumplir los preceptos de primordialidad, reserva y disciplina. Es decir, nada ni nadie por encima de la organización cuya existencia no se puede revelar y a cuyos jefes se les debe obediencia ciega. Si eres leal en los principios, encontrarás en nosotros amigos y hermanos. Si no, seremos jueces implacables. Dedicas el último capítulo de tu libro a esta secta secreta e integrista originaria de México. ¿Qué tiene que ver con Vox? Bueno, le dedico el anexo. Y lo he querido dejar en el anexo precisamente porque yo, en contra de lo que hace Vox con frecuencia, no me apunto a teorías conspiranoicas, ¿no? Ni creo que haya que ver manos negras detrás de todo. Pero, bueno, en ese anexo hay una pequeña aportación, ¿no? Y es que por primera vez se documenta, digo documenta, no hablo de testimonio se documenta la presencia del Yunque en España, ¿no? Es decir, el Yunque, como habéis comentado, es una organización secreta, integrista, católica, que siempre está buscando, digamos, el apoyo de determinados obispos, ¿no? Y de determinada parte de la jerarquía. Entonces, hay un momento en que el cardenal Rouco, precisamente porque ese secretismo choca con la doctrina de la Iglesia Católica, es más, produce auténticas tensiones, ¿no? Tanto dentro de familias, es decir, tenemos a hijos que no podían revelar a sus padres que pertenecían al Yunque, o que incluso se encargaban de espiar a sus propios padres, y luego tensiones en lo que es el movimiento asociativo católico español, ¿no? Porque en una organización secreta. Bien, Rouco les dice, tenéis que legalizaros, tenéis que aflorar. Entonces hay un momento en que el Yunque va al registro de asociaciones y entonces registra una asociación que se llama Asociación para el Bien Común. Y entonces, quiero recordar que es el artículo 7 de sus estatutos, dice, la Asociación para el Bien Común es la filial en España de la organización El Yunque, creada en México, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces entra la burocracia, ¿no? Y entonces el funcionario del registro les dice, bueno, si ustedes dicen que son la filial en España del Yunque, me tendrán que mandar un certificado del Yunque diciendo que efectivamente ustedes son sus representantes. Claro, cuando ven eso, dicen, quitemos el artículo 7, mejor borrarlo, ¿no? Y en este momento ya no figura en el registro que esta Asociación del Bien Común es el Yunque. Bueno, pero sí tenemos la prueba porque, bueno, pues porque yo tengo los estatutos originales. Y entonces ahí hay una serie de nombres de personas, ¿no? Y no más de media docena. Y una de las personas que aparece es Liberto Senderos, que es nada menos que el tesorero del Yunque en España, y el señor Liberto Senderos figuraba en la lista de Vox al Parlamento catalán en las últimas elecciones autonómicas, ¿no? Bueno, eso es un vínculo, ¿no? Objetivo, probado, y es muy difícil probar, evidentemente con organizaciones secretas. Y luego a partir de ahí lo que hay es la opacidad de Vox, ¿no? En el Congreso hay un código ético por el cual obliga a que todos los diputados tengan que declarar, por ejemplo, pues con qué ONGs colaboran, a quién hacen donativos, etcétera. Y entonces, gracias a este registro, pues sabemos qué hizo Sánchez con los beneficios de su libro, ¿no? El libro aquel de la resistencia. Y sabemos con qué organizaciones colaboran todos los diputados, salvo los de Vox. Los de Vox se niegan a explicarnos, a decir a los ciudadanos con qué organizaciones tienen vínculos. Por ejemplo, cuando antes has preguntado a Hazte-Oír, evidentemente tendrían que decirnos cuántos miembros de Vox pertenecen a Hazte-Oír, pero no nos lo dicen, se niegan. ¿Con alguna organización más has encontrado relación desde el falangismo o las organizaciones franquistas que existen en España hasta la Iglesia, el Ejército o la empresa? Bueno, lo que hace Vox es intentar penetrar, ganar influencia en lo que yo llamaría los aparatos del Estado, ¿no? Vox tiene una especial querencia por la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas, los funcionarios de prisiones,
Es decir, todo aquello que son cuerpos del Estado que ejercen, digamos, un determinado, bueno, pues el uso al final el uso del poder coactivo del Estado, ¿no? Eso es, bueno, también la judicatura, evidentemente. Y bueno, lo que es muy preocupante, digamos, es que realmente en estos cuerpos que tienen el monopolio del uso de la fuerza, llegara a calar la concepción que tiene Vox de España, porque es una concepción absolutamente antidemocrática. ¿Cómo la definirías y la resumirías tú? Bueno, Vox hay una cosa que yo creo que nadie sabe, ni siquiera los votantes de Vox, ¿no? Es Vox, y cuando digo Vox digo Abascal, porque lo tiene escrito, y también su vicepresidente político, nada menos, ¿no? Que es el señor Buxadé. Ellos no creen que la soberanía resida en el pueblo español, tal como dice la Constitución y tal como aceptamos los demócratas, creo, ¿no? Ellos dicen que Buxadé llega a decir que el sujeto constituyente no es el pueblo español, sino la nación española. Dice, bueno, ¿y eso qué es la nación española? Pues ellos dicen, no, la nación española la forman los españoles vivos, los españoles muertos y los españoles que van a nacer. Entonces, claro, los españoles vivos vamos a votar y damos nuestra opinión, pero ¿cuál es la opinión de los españoles muertos y de los que van a nacer? Y luego además, los españoles vivos, aunque abrumadoramente decidiéramos algo, siempre estaríamos en minoría en comparación con los muertos y los que van a nacer. Entonces, ellos se erigen en, digamos, se arrogan la representación de los españoles muertos y de los españoles que van a nacer, hasta el punto de que, frase textual de Abascal, dice, si los españoles de ahora, dice él, los vivos, decidieran suicidar a España, nosotros tendríamos que impedirlo, por cualquier medio. ¿Hay algo más en sus textos, en su programa, que nos permita decir, sin lugar a dudas, que es un partido o neofascista o de extrema derecha evidente? Fíjate, yo he intentado en este libro, he intentado quitar las etiquetas. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que llamarlo extrema derecha, lo cual por otra parte solo es una situación geográfica en comparación con otro, ¿no? Fíjate lo que le ha pasado a Marine Le Pen, que en cuanto le ha salido el señor Eric Zemmour en estas elecciones, que está todavía más a la extrema derecha, ya se ha convertido en derecha moderada, ¿no? Simplemente por comparación. Entonces yo he intentado quitarle las etiquetas, y yo lo que digo, me parece más importante que llamarlo extrema derecha, ultraderecha, neofascista. Digo, oiga, este partido no es democrático. Y esos 3 millones y pico de españoles que les han votado, creo que probablemente si les dijeras que el partido al que están votando no es democrático... Pero explica por qué. Pues mira, no es democrático por muchas razones. Uno, porque en su funcionamiento no es democrático, ya lo hemos argumentado, ¿no? Entonces, cuando tú en tu propia casa, es decir, si la organización interna de Vox fuera la organización política de España, España sería una dictadura, así de simple. Luego, segundo, también lo hemos comentado, porque se creen con el derecho de decidir quién es periodista y quién no lo es. ¿Y quién puede ejercer? Porque claro, no es que a mí me digan usted no es periodista, no, es que me impiden hacer mi trabajo. Calcula si estuviera en el gobierno, ¿no? Luego, porque la ideología que subyace, lo hemos dicho, no creen que la soberanía resida en el pueblo español. Luego, si no crees que la soberanía resida en el pueblo español, sino en una entelequia llamada Nación Española, evidentemente eso no es democrático. Y luego también una razón más, y es porque ellos quieren imponer su propia concepción de la moral al conjunto de la población. Por supuesto, aborto cero, eso significa ni siquiera en caso de violación. Por supuesto, no al matrimonio homosexual, en ningún caso. Por supuesto, no a la eutanasia. Y luego ya hay una cosa un poco risible, si quieres, pero que yo creo que es muy ilustrativa, y es cuando la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, decide en un momento determinado que a las piscinas públicas las señoras pueden ir en topless, el señor Ignacio Garriga, que luego fue candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat, dice que el dejar a las señoras ir en topless a las piscinas, que eso va contra su libertad, porque le obliga a él y a su hijo menor
a ver señoras en topless. Entonces, digamos, la concepción de la libertad de Vox consiste en prohibir a los demás que pueden ir en topless. ¿Por qué no? Porque su libertad es que no los quiere ver. Y luego, si quieres, hay un último motivo, y ya no me enrollo más, y es, si Vox llegara al poder de verdad, no solamente con la vicepresidencia de Castilla y León, yo tengo serias dudas de que estuviera dispuesto a dejar luego el poder. Es decir, uno no es demócrata por cómo llega al poder, sino por cómo deja el poder, ¿no? ¿Y por qué tengo estas dudas? Dirás, mal pensado. No, es que el modelo de Vox, tú lo has mencionado, por ejemplo, era Trump. ¿Y qué hizo Trump cuando perdió las elecciones? El asalto al Capitolio. Quiere decir... Para terminar, Miguel, entre las caras visibles de Vox hay mucho señorito, mucho rentista, mucho descendiente de adinerados linajes y de herencias franquistas. ¿Cómo han reclutado a esas personas? Bueno, lo que hay en Vox básicamente es un grupo de amigos. Un grupo de amigos que, si te das cuenta, es decir, cuando Vox se funda, hay un núcleo inicial del cual se va marchando gente, se va marchando Vidal Cuadras y se marchan algunos más, básicamente Ignacio Camuñas, González Quirós, se marchan básicamente los veteranos, y entonces se queda Abascal con sus amigos. Sus amigos son Iván, son Ortega Smith, son Rocío Monasterio, y solamente, fíjate, de un partido que era extraparlamentario y que no era nada, únicamente ha habido 2 incorporaciones. Una ha sido Buxade y otra ha sido Macarena Olona. Tú dices, hombre, un partido que ha pasado de no ser nada a ser, sigue gobernado por el mismo grupo de amigos. ¿Por qué? Porque Abascal se ha blindado para impedir que, en la medida en que lo que era un juguetito se ha convertido de pronto en un tráiler, ¿no? Para que nadie se lo pueda arrebatar. Y para eso han ido cambiando los estatutos, lo que hace cada vez más difícil que alguien desde dentro de Vox pudiera nunca disputarle el liderazgo, como hemos visto, ¿no? Miguel González, periodista del País y autor del libro Vox, Sociedad Anónima, el negocio del patriotismo español. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.